Ludwig Boltzmann. Ludwig Eduard Boltzmann, Viena, 20 de febrero de 1844, Duino, Italia, 5 de septiembre de 1906. Fue un físico austríaco pionero en la mecánica estadística, autor de la llamada constante de Boltzmann, concepto fundamental de la termodinámica, y la expresión matemática de la entropía desde el punto de vista de la probabilidad, la relación entre estados microscópicos y microscópicos. Primera experiencia, objetivos. Identificar la conductividad de algunos materiales. Reconocer qué materiales pueden considerarse como no conductores y cuáles sí. A continuación veremos el esquema a desarrollar. Marco teórico. Materiales conductores. Pueden clasificarse en metálicos, electrolíticos y gaseosos. Materiales metálicos. La conducción es electrónica, es decir, los portadores de cargas son electrones libres. Pertenecen a este grupo los metales y las aleaciones. Se suele hablar de estos casos de conducción metálica. Materiales electrolíticos. La conducción es iónica. Pertenecen a este grupo los llamados electrolíticos, es decir, los ácidos, bases o sales disueltos o fundidos. Las moléculas de estas sustancias, cuando se disuelven o funden, se disocian total o parcialmente formando iones positivos o negativos, y en estos iones son portadores de cargas. En estos casos, el paso de corriente eléctrica corresponde a un desplazamiento de material y viene acompañada de una reacción química. Materiales gaseosos. En estado normal los gases no son conductores, pero pueden convertirse relativamente en buenos conductores cuando están ionizados. Normalmente no se utilizan los gases para conducir corriente, salvo en casos muy especiales. La conducción a través de los gases no cumple la ley de Ohm. Materiales. Madera, plástico, metales conductores, fuente y cables conductores. Procedimiento. Monte el circuito como se muestra en la figura e indique qué materiales se encienden el bombillo o no. Bueno, en el laboratorio de hoy vamos a ver la conductividad de algunos materiales. Para eso utilizamos una fuente voltaica que regula de 0 a 15 voltios y un bombillito. Observamos que a mayor tensión pues la luz del bombillo se hace más fuerte. Ahora vamos a utilizar una lámina de aluminio para mirar lo de la conductividad de la corriente. Ahí podemos observar que la lámina conduce corriente. Ahora utilizamos un trozo de madera, aumentamos el voltaje, pues observamos que la madera no conduce, no es un conductor. Ahora estamos utilizando un trozo de plástico, pues observamos que tampoco conduce, no es un conductor. Segunda experiencia, objetivo. Medir la resistencia de un hilo de nicromio de longitud de 25 centímetros. A continuación veremos el esquema a desarrollar. Materiales, ohmímetro, cables conductores, hilo de nicromio. Procedimiento. Monte el sistema como se muestra en la figura. Desplace el camán sobre el hilo conductor empezando desde el punto A de unión con la resistencia del bombillo, donde se observa que el bombillo prende a su máxima intensidad y que a medida que se desplaza el caimán a lo largo del hilo conductor nicromio, la intensidad disminuye hasta el momento en que casi se apague el bombillo. Luego realiza el regreso y observe cómo el bombillo comienza a aumentar la luminosidad. Construye una tabla donde registre los valores de la longitud en centímetros y el valor de la resistencia para cada longitud. Haga una gráfica de resistencia en función de la longitud. A continuación veremos la tabla de los datos obtenidos. Y por último tenemos la gráfica resistencia versus longitud, en la cual podemos concluir que a mayor longitud la resistencia va a ser mucho mayor. La longitud del alambre de Nicron es de 58 centímetros y su resistividad es de 0,0
de 7. Ahora vamos a desplazar el caimán. Desde el punto de conexión. Vamos desplazando. Y ahí observamos que a medida que se desplaza el caimán por el hilo conductor, la intensidad del bombillo disminuye. Ahora devolvemos el caimán. Y observamos que cuando el caimán se acerca otra vez al punto cercano de la bombilla, la intensidad del bombillo aumenta. Tercera experiencia, objetivo: determinar la temperatura al variar la longitud del hilo de nicromio. A continuación veremos el esquema a desarrollar. Materiales: hilo de nicromio, bombilla, 2 multímetros, cables conductores. Procedimiento: arma el circuito como se muestra en la figura y el hilo de nicromio divídalo en 10 partes iguales. Desplaza el caimán sobre el hilo conductor empezando desde el punto A de unión con la resistencia del bombillo, donde se observa que el bombillo prende a su máxima intensidad y que a medida que se desplaza el caimán a lo largo del hilo conductor nicromio, la intensidad disminuye hasta el momento en que casi se apaga el bombillo. Luego realiza el regreso y observe cómo el bombillo comienza a aumentar la luminosidad. Tome la temperatura para cada longitud del hilo de nicromio. Construya una tabla donde registre los valores de longitud en centímetros y el valor de la temperatura para cada longitud. Haga una gráfica de temperatura de la resistencia. A continuación, mostraremos la tabla donde registramos los valores de temperatura y de longitud. A continuación, veremos la gráfica temperatura versus resistencia. Preguntas. Buscar las aplicaciones en electricidad y electrónica de toda esta experiencia. Una aplicación es la obtención de valores de resistencias adecuados al momento de desarrollar algún circuito o prototipo, pues recordemos que no todos los componentes en electrónica tienen la misma tolerancia frente a altas temperaturas o bajas temperaturas. ¿Qué conclusiones se pueden obtener de las gráficas? Que a mayor temperatura se va a obtener una mayor resistencia debido a que son directamente proporcionales. Bueno, ahora vamos a medir la temperatura del alambre de nicrón. Vamos en 2 amperios. Aumentamos la tensión. Pues podemos observar que a mayor tensión la temperatura del alambre nicrón pues, aumenta. Ya tirando. Seguimos aumentando la tensión y pues la temperatura también del alambre nicrón va a aumentar. Cuarta experiencia, objetivos. Contestar la pregunta ¿cómo realizar trabajo con la resistencia eléctrica? Relacionar variables como voltaje, resistencia, corriente y temperatura. Medir la constante de Boltzmann. A continuación veremos el esquema a desarrollar. Materiales: hilo de nicromio, 2 multímetros, fuente, cables conductores. Procedimiento: usa el transformador de corriente para que reduzca los 120 voltios a 20 voltios. Monte el hilo de nicromio sobre un soporte de madera con 2 tornillos en sus extremos y ate el hilo de nicromio en los tornillos del soporte.
Ahora, monte el sistema como se muestra en la figura y recuerde que el transformador de corriente alterna no tiene polos eléctricos. Encienda el transformador y aumente el voltaje de 5 en 5 voltios hasta 25 y mida la temperatura que va aumentando en el hilo de nicromio. Recuerde que para que el hilo se vuelva incandescente debe pasar una gran cantidad de corriente. Mida cuántos amperios van pasando en el hilo conductor para que llegue al estado de incandescencia. Recuerde que el éxito de la experiencia es que no se oxida en presencia del aire en presencia de alta temperatura y al no oxidarse este permanece dando calor. De esta materia se hacen las planchas eléctricas, cocinas eléctricas, tostadoras, los secadores del cabello, etc. Mida la corriente que pasa por los circuitos cuando aumenta el voltaje muy lentamente. Nuevamente mida la intensidad del calor, mida esta energía. Realice una tabla de valores dando esta corriente, el voltaje y la intensidad de corriente. Grafique la energía en función de la temperatura y calcule el valor de la pendiente. Grafique corriente en función de voltaje, temperatura en función de voltaje, potencia en función de voltaje, longitud en función de la temperatura y longitud en función de la resistencia. El amperaje del alambre de nicrón. Aumentamos la tensión y observamos que la corriente del alambre aumenta. Está en una escala de 10 amperios y ya va en 1.29 amperios, sigue aumentando. A continuación veremos la tabla y la gráfica de voltaje versus corriente, seguido de la tabla y gráfica temperatura versus voltaje. Ahora la gráfica y la tabla de potencia versus voltaje. Luego la tabla y gráfica de longitud versus temperatura, seguido de la tabla y gráfica longitud versus resistencia. Preguntas. ¿Cuántos electrones pasan por segundo en 4 amperios? Recordemos que si cada amperio es igual a 6.6 trillones de electrones en un segundo, en 4 amperios equivaldría a 26.4 trillones de electrones por segundo. Buscar las aplicaciones de electricidad y electrónica de toda esta experiencia. Recordemos que el nicrón es un alambre metálico que no se oxida en la presencia del aire y al tener altas temperaturas y al no oxidarse permanece dando calor, permitiendo que se utilice en la fabricación de planchas eléctricas, secadoras, tostadoras, entre otras cosas. ¿Qué conclusiones se pueden obtener de las gráficas corriente en función de voltaje, temperatura en función de voltaje, potencia en función del voltaje, longitud en función de la temperatura y longitud en función de la resistencia? Podemos concluir en general que en todas estas gráficas se encuentran o son directamente proporcionales una de la otra, ya que a medida que incrementa un valor, ya sea en X o en Y, todas incrementan, o viceversa. Un ejemplo de ello es la gráfica voltaje versus corriente, en la cual observamos que la tensión es directamente proporcional a la corriente y a medida que incrementa la tensión, la corriente incrementa. Anote los máximos valores de corriente voltaje que soporta el hilo de nicrón a una tensión de 20 voltios. El valor máximo que soporta este hilo es de 3.3 amperios a 15 voltios, ya que en 20 voltios posiblemente el alambre se derrita.